Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy vamos a hablar de la flema persistente y vamos a ver las causas. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, lo primero que hay que decir es que tener un poquito de moco es algo normal, es un proceso fisiológico normal, pues que nuestro cuerpo necesita pues, para lubricar algunas partes de nuestro cuerpo, para recoger algunos tóxicos ambientales, incluso pequeñas bacterias, hongos que se pueden desarrollar, ese moco lo coge y lo elimina. Incluso dentro del moco suele haber bastante sistema inmunológico para matar esas pequeñas bacterias que podamos inhalar o podamos llevarnos a través de la boca. Entonces, tener un poquito de moco es un proceso hasta cierto punto normal. El problema es cuando el moco se vuelve ya muy espeso, el problema es cuando el moco se vuelve muy persistente, se te queda en la garganta y no eres capaz de sacarlo, o incluso, y ahí ya veremos otro factor, que es cuando el moco, aparte de espeso, empieza a cambiar de color, se convierte sea un color verde, un color marrón, un color incluso tirando a sangre, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos hoy hablar es de las causas de la flema persistente. Es un vídeo que me ha pedido un suscriptor que estaba muy interesado, y entonces lo vamos a hacer como en tres partes. En esta parte vamos a hablar de las causas de la flema. En la siguiente parte, que va a ser la segunda parte, lo que vamos a hablar es cómo solucionar estos problemas de flema. Y en la tercera parte vamos a hablar de alimentos, porque ya estoy anticipando un poco el vídeo, alimentos que provocan flema, ¿vale? Entonces, causas, segundo vídeo, cómo solucionar y eliminar estas causas, y tercer vídeo, alimentos que producen flema y que a lo mejor tenemos que eliminar o tenemos que probar para saber si esa es la causa que nos está provocando esas flemas. Vale, aquí en este vídeo vamos a hablar de las 5 causas por las cuales podemos generar una flema persistente, continua, incluso crónica. Y vamos a ver cómo identificarlas. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo ponerlas solución. La primera causa es el reflujo gastroesofágico, ¿vale? El reflujo nos puede producir y nos produce flema continua, flema crónica. El reflujo simplemente es que el ácido de nuestro estómago sube hacia nuestro esófago y hacia nuestra garganta. El hecho de que ese ácido suba lo que hace es que el cuerpo, para proteger el tubo, en este caso el esófago, e incluso para proteger toda la zona de la laringe y la faringe, lo que hace es segregar mucho moco, porque si no segregáramos moco, ese ácido quemaría el esófago y realmente el esófago se rompería. Entonces, rápidamente el cuerpo reacciona generando mucho moco. No solo genera moco, genera también mucha flema, genera mucho ardor y genera mucha acidez. Si nosotros tenemos reflujo, es uno de los efectos, es una de las causas por las cuales podemos tener flema. ¿Vale? ¿Y cómo saber si tenemos realmente reflujo? Bueno, pues hay dos opciones para tener reflujo. El primero es que tengamos exceso de ácido en el estómago. O también que tengamos exceso de inflamación en el tubo digestivo. Cuando tenemos una inflamación en el estómago se vuelve más grande. Entonces, la válvula que tiene que cerrar el estómago, que es el cardias, no cierra correctamente. Al no cerrar, cuando nosotros comenzamos a hacer la digestión o cuando nosotros nos tumbamos, ese ácido accede a nuestro esófago y empieza a generar ese reflujo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos reflujo, por ese motivo, que es una inflamación del sistema digestivo, del estómago, etc., no hay un cierre correcto de la válvula, ¿vale? Pero también puede pasar lo contrario, que tengamos un defecto de ácido en el estómago. Si nuestro estómago está excesivamente alcalino, lo que sucede es que el cardias, la válvula, no detecta que haya exceso de acidez, con lo cual la válvula se queda medio cerrada, no se cierra de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se queda cerrada de todo? Que el estómago sí tiene algo de ácido, pero no mucho. Entonces, cuando nos tumbamos, cuando nos vamos a la cama, ¿qué sucede? Pues que el ácido se mueve y
accede al esófago y vuelve a generar esa quemazón, esa acidez en el esófago, y ahí nuestro cuerpo reacciona protegiéndolo a través de generar moco y flema. Podemos encontrar en este caso síntomas que nos puede ayudar a entender que viene por ahí el tema. Por ejemplo, si hay regurgitación, nosotros sabemos que posiblemente haya un acceso de ácido hacia nuestro esófago. Si nosotros notamos en el pecho o notamos en la garganta ácido, ¿vale? O muchas veces nos viene la comida a la boca, quiere decir que tenemos ese efecto de que el ácido accede a nuestras vías más superiores y se va a generar esta quemazón y esta producción de flema continua. Y muchas veces este proceso lo que nos lleva también es a tener una tos persistente, casi siempre nocturna. Así que si vemos que tenemos una tos nocturna persistente, también podemos achacarlo de que el proceso podía venir por ahí. La segunda causa que puede no producirnos una flema intensa, una flema continua y una flema crónica es la sinusitis crónica. Existen cavidades que nosotros tenemos en el interior de nuestra cara, ¿vale? Cavidades que están por la zona de la boca superior, detrás de la nariz, incluso detrás de la zona de los ojos. Estas cavidades son los senos paranasales. Y estos senos paranasales tienen unas membranas que producen moco. Producen moco para poder eliminar todos los tóxicos, todos los contaminantes, el polvo, las bacterias que entran a través de la nariz en nuestra respiración. Entonces es un proceso natural el producir ese pequeño moco que además, como decía antes, tiene defensas, tiene sistema inmunológico para poder atacar en primera instancia todas esas bacterias, hongos, virus que pueden acceder y para poder eliminar ese polvo, esos ácaros que puedan acceder a través de nuestra nariz. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una persona tiene sinusitis, esta zona se inflama. Al producir inflamación, esas membranas generan mucho más moco, un moco más continuo, un moco más espeso. Y si ese moco no se puede drenar correctamente por culpa de la inflamación, empezamos a generar muchos síntomas, que puede ser dolor de cabeza, puede ser moco continuo, puede ser flema, que es a lo que vamos, una flema crónica continua, puede ser también ese goteo postnasal que estamos continuamente goteando, ese moquillo líquido, o sea, puede producir cualquier tipo de esos efectos, entre ellos, por supuesto, la flema crónica. Entre las causas de esta sinusitis puede estar las infecciones recurrentes, infecciones continuas que no somos capaces de eliminar, que los antibióticos que tomamos no son capaces de eliminar, quizá nos baja la intensidad y nos mejora, pero luego nos vuelve a brotar, ¿vale? También pueden ser pólipos que podamos tener en la zona paranasal, los pólipos también pueden generar esta sinusitis crónica, ¿vale? Y también tener el tabique desviado puede generar esta inflamación continua, esta sinusitis, y puede generar también que no haya un buen drenaje de ese moco que producimos. ¿Y cómo saberlo? Si esta flema está generada por esta sinusitis. Bueno, pues cuando tenemos una congestión nasal continua durante mucho tiempo, semanas, meses, que no somos capaces de eliminar, pues podría venir de esta sinusitis. También con dolor y presión en la cara, que empeora cuando nos tumbamos hacia adelante, ¿vale? Mal aliento también puede afectar, ¿por qué? Pues porque al no eliminarse bien el moco empieza incluso a pudrirse y empieza a generar un mal aliento que no viene de los dientes, ni viene ni siquiera de la boca, sino que viene de la zona alta de la boca. También una pérdida en el poder olfativo, ya que esta inflamación de los senos paranasales afectan a los nervios olfativos y empezamos a perder la capacidad de poder distinguir los olores. Y ya si es infeccioso, pues fiebre, fatiga, malestar, lo que genera una infección. La tercera causa de las flemas continuas son las alergias, ¿vale? El tener alergias hace que nuestro sistema inmunológico que nos protege a veces reaccione de una manera excesiva, generando unos componentes inflamatorios y otros componentes como por ejemplo la histamina, ¿vale? Elementos que no son peligrosos para nuestra salud, como el polvo, los ácaros, el polen, polen de diferentes plantas, etc., pueden hacer que haya una reacción en el sistema inmunológico, ya digo, desde un punto de vista de inflamación, pero también desde un punto de vista de producción de histaminas. Esta inflamación y estas histaminas lo que van a acabar provocando es una producción de moco, porque el cuerpo lo que quiere es expulsar esos tóxicos ambientales, lo que para él es un tóxico lo intenta eliminar.
Entonces empieza a generar moco, moco. Si esto se alarga en el tiempo, el moco cada vez va a ser más espeso, se va a acumular más y va a acabar generando una flema continua. Sobre todo es importante en estas personas una muy buena hidratación, porque si no el moco se va a espesar demasiado. Entonces, en personas que tienen alergias ambientales, es fundamental que se hidraten bien. El cuarto son intolerancias alimentarias. Existen una serie de alimentos que producen flema, que producen moco en exceso. Esos alimentos, lo que hay que hacer es intentar evitarlos, ¿vale? Es cierto que vamos a hablar en el tercer vídeo de estos capítulos, vamos a hablar de los 7 alimentos que producen flema, ¿vale? Entonces no nos vamos ahora mismo a centrar en esto, pero sí que es cierto que en el tema de los alimentos pues es muy parecido al tema de las alergias. ¿Qué pasa? Hay una producción de inflamación, hay una producción de histaminas, hay una alteración en las floras, tanto intestinal como estomacal, como incluso bucal, con lo cual se empieza a generar más moco de lo normal, más flema de lo normal. Y muchas veces tendemos a olvidarnos de que uno de los procesos más importantes en la generación de una flema continua es un alimento que nos está haciendo daño. Y lo obviamos, nos olvidamos de él y buscamos soluciones en los demás, excepto en esto. Y hay que tener mucho cuidado porque se está viendo que hay mucha gente que tiene flema continua relacionado con intolerancias a alimentos. Y el quinto son las infecciones. Siempre que hay infecciones, normalmente del tracto superior, normalmente infecciones pulmonares, del bronquios, etc., siempre se genera flema. Es un proceso del sistema inmunológico y del propio cuerpo para sacar todas esas bacterias, esos hongos, esos tóxicos, sacarlos fuera y que no generen infección dentro de nuestro cuerpo. Muchas veces solo achacamos estas flemas a infecciones víricas e infecciones bacterianas. Y al final sí que es cierto que excepto con bacterias resistentes, cuando la infección es vírica, el propio sistema inmunológico es capaz de eliminar esa infección. Y con infecciones de bacterias normales, pues los antibióticos o incluso los productos naturales de efecto antibiótico son capaces de eliminarlo. Pero también tenemos que hablar de las infecciones fúngicas, las infecciones provocadas por hongos. Y es algo que realmente no somos muchas veces conscientes. Es más, yo he conocido algún cliente, no muchos, pero alguno, que ha venido con flema persistente y era porque tenía hongos, tenía moho en su habitación. En el momento que se eliminó ese moho de la habitación, se eliminó las flemas. Con lo cual hay que tener en cuenta también mucho el tema de los hongos y de los mohos. Y volvemos a lo mismo, al final esa flema es un producto del propio cuerpo para intentar eliminar esas bacterias, esos hongos, esos virus que están infectándonos. O sea, es una propia defensa del cuerpo. Si nosotros eliminamos la infección, eliminamos el problema. Pero cuando esa infección se vuelve crónica y no somos capaces de eliminarla correctamente, quizá no tenemos efectos porque la cantidad de bacterias que puede quedarnos es muy pequeña y nosotros no tenemos fiebre, pero sí estamos continuamente generando ese moco, esa flema. Y lo único que vemos es que generamos flema y flema y flema y flema, que a veces se nos pone un poco verde, que a veces se nos pone un poco normal, que a veces es espesa, que a veces no, pero no somos conscientes de qué nos pasa. Y muchas veces tiene que ver con una infección que no hemos podido eliminar al 100%. Y bueno, y una sexta que os digo es la deshidratación. Siempre que hay deshidratación, el moco ese que producimos de manera normal, al no tener un vehículo líquido porque necesitamos el agua para otras partes del cuerpo porque estamos en escasez, es mucho más espeso y generamos flema. Esto se nota muchísimo en deportistas que no se hidratan bien. Por ejemplo, deportistas sobre todo de larga distancia, maratonianos, ciclistas, acaban teniendo flemas, acaban no sacando bien, no expulsando bien el moco de la garganta, y cuando se dan cuenta de eso y se ponen a beber bastante, de repente ya ven cómo fluye todo. Así que hay que tener mucho cuidado con la hidratación. La hidratación es muy importante, y sobre todo si tenemos un problema con una flema consistente, tenemos que estar bien hidratados. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy, un poco hablando de esa flema persistente que nos agobia, que nos molesta y que puede ser, para muchos de vosotros es algo
porque no entendéis, pero para otras personas es la verdad un problema. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo eliminar estos problemas de flema persistente, ¿vale? Así que suscríbete al canal para que YouTube te avise cada vez que saquemos un nuevo capítulo. Dale a like si te ha gustado el vídeo, coméntanos algo y suscríbete. Y muchas gracias por estar ahí.